PROISEG, Proyectos y Seguridad de Panamá. Bajo el sello de profesionalismo, es una empresa comprometida a desarrollar un servicio asertivo y oportuno en materia de prevención. Seleccionados para realizar toda la seguridad y salud laboral del montaje, desmontaje e inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, formar, capacitar y acreditar al 90% de todo el personal que trabaja en el sector de telecomunicaciones en la República de Panamá son algunas de las responsabilidades que desempeñamos como empresa. Proyección y planificación es el futuro seguro. Por eso, la seguridad es un valor que promovemos. Y creo que este tema de la capacitación para nosotros, o este tipo de entrenamiento, es esto, es afilar el hacha, es decir, en algún momento es parar, dejar de hacer el trabajo que hacemos todo el tiempo y trabajar en nosotros y mejorar nosotros para ser mejores profesionales y mejorar la forma en que hacemos nuestro trabajo. Soy de Mendoza, Argentina, nací en esta ciudad, tengo la suerte de haber elegido, haber podido viajar en distintos lugares, haber vivido en otros lugares, pero sí elegí vivir en Mendoza y hoy vivo con mis hijos. Tengo 2 hijos adolescentes, Victoria de 12 y Bruno de 15. Y bueno, tengo una historia familiar muy interesante. Mi padre era empresario, digamos, bastante también innovador. Él se dedicó a la construcción en madera en Mendoza y cambió, creo yo, la forma de la construcción de los techos de las casas por usar una forma novedosa de hacer los techos. Y mi madre es sexóloga, también bastante curioso, digamos, porque también para su generación y su época fue una de las primeras sexólogas de Argentina. Y a veces, bueno, hay muchas historias o películas que tocan el tema, ¿no? Hay películas conocidas de madres sexólogas, o hay una serie muy famosa reciente, y la verdad es que me identifico mucho con el personaje, el hijo, ¿no? De la sexóloga en la serie o en la película, porque, bueno, en la casa de mi madre esos temas son temas muy frecuentes y vemos libros raros, cosas que mucha gente se espantaría, en mi casa eran cosas habituales. Así que esta combinación de padre y madre innovadores en sus formas de trabajo, en sus profesiones, que fue una impronta que me marcó de muy chico. Y la verdad que siempre me dediqué al tema de las computadoras de muy chico. Mi primer sistema lo desarrollé cuando estaba en los últimos grados de la primaria, de la escuela, y le hice el sistema de liquidación de sueldos a la maestra de mi escuela. Así que imagínense lo avanzado que era eso hace varios años, ¿no? Ya tengo casi 50, así que imagínense hace varios años atrás, con menos de 12 años, o 12 años creo, no me acuerdo exactamente cuánto tenía, ya había hecho un sistema comercial, por decirlo de alguna forma. Y bueno, siempre me han gustado los superhéroes, siempre me han gustado la ciencia ficción. De hecho, mi padre tenía que se llama florete de esgrima, y yo andaba disfrazado del zorro, bueno, un héroe también de mi infancia, así que en algunos lugares me conocían como el zorro, y de hecho la gente, yo era chiquito y iba disfrazado con la espada, que la espada era una espada, ¿no es cierto?, de verdad, de tamaño real. Era muy gracioso porque ellos me decían de una forma cuando iba como el zorro, y cuando pasaba de civil, digamos, sin el disfraz, ellos me contaban que habían visto el zorro y me hablaban como si fuéramos personas distintas, y me hacían todo el chiste de que efectivamente era como mi doble personalidad, y ellos me seguían el juego, ¿no? Y para mí eso fue muy lindo, ¿no? Tener ese acompañamiento de mucha gente hacia el juego, hacia mi juego. Y también, bueno, mi familia, por más que mi padre todavía me ve con la computadora, y cada vez que me ve sentado en la computadora me dice: ¿cuándo vas a ir a trabajar?
todavía él no termina de entender lo que yo hago, pero realmente nunca se negó a que, o sea, bueno, tuvimos algunas historias, no voy a entrar en tantos detalles, pero siempre me permitieron acceder a la tecnología, me ayudaron a viajar, a conocer este tipo de cosas, y de hecho me permitieron de muy joven poder tener una computadora. Estoy hablando de algo que cuando yo era joven era poco frecuente, era algo costoso, y varias veces rompí la computadora de la empresa de mi padre, o sea, rompí, me sentaba a programar y hacía lío en esa computadora, y eso le generaba perjuicio obviamente a la empresa, pero jamás mi padre me retó por haber desconfigurado algunos de los programas de liquidación de sueldo o de facturación de la empresa. Así que la verdad no le puedo negar eso. Y también me permitieron viajar de muy chico. A los 7 años me llevaron un día al aeropuerto y me subieron a un avión. Yo soy de una provincia de la Argentina, una ciudad más pequeña. Me subieron a un avión y me mandaron a la capital, que es Buenos Aires. Y yo me imagino ese vuelo, imagínense, 7 años, yo la primera vez volando en la cabina del avión, porque encima los pilotos me llevaron en la cabina. Eso fue una experiencia también única, y bueno, y después a los 15 años tuve un viaje similar a Estados Unidos, y bueno, en ambos casos viajé solo, lo cual es todo un desafío, ¿no? Para uno llegar a un contexto totalmente distinto, incluso hablar en otro idioma. Y la verdad que eso también me preparó mucho para este mundo moderno, y como siempre digo, yo en 15 minutos armo la valija y salgo para donde haya que ir. Es una pena que ahora no podamos ir por el COVID al Panama Safe personalmente, ¿no? Pero yo encantado de subirme a un avión y de recorrer el mundo. Soy el director creativo de la empresa Interbrain. Interbrain es una empresa que se dedica a acelerar los procesos cognitivos de las personas en las organizaciones. Digamos, nosotros en Interbrain lo que buscamos es usar soluciones o herramientas disruptivas con tecnologías y metodologías modernas para reducir las curvas de aprendizaje. Eso aplicado en muchas áreas, pero principalmente lo usamos mucho en temas de seguridad laboral, a través del aprender haciendo. Es decir, nosotros usamos simuladores, que son herramientas que permiten practicar lo que tengo que aprender. Entonces nosotros nos concentramos en el aprendizaje interactivo con el concepto de aprender haciendo. Digamos, si la gente practica a través de nuestros simuladores el procedimiento que tiene que aprender. Ese sería el principal desarrollo que tiene Interbrain, y yo me dedico a ser quien diseña y define cómo van a ser estos simuladores. Soy ingeniero y tengo una formación dura, y naturalmente por nuestra profesión solemos ser introvertidos y nos entendemos mejor con las máquinas que con las personas, ¿no? Pero yo tengo que reconocer que yo trabajé mis habilidades blandas justamente para salir de ese autismo que a veces tenemos los técnicos de
vivir un poco encerrados, y eso también fue una de mis fortalezas, el poder ser el puente entre estos dos mundos, entre el mundo tecnológico, que es un mundo más críptico, más, digamos, menos empático, si querés, por decirlo de alguna manera, que con las personas, y las personas bueno, que la socialización y demás, y trabajé mucho también para poder expresarme, poder transmitir ideas, poder entender estas ideas, digamos, es decir, mi trabajo depende mucho de entender la necesidad de nuestros clientes, y esto es bastante difícil, porque a veces uno se enfrenta a un montón de procesos o situaciones de lo más diversas, y hay que ponerse en el lugar de la persona a la cual vamos a generar el simulador, no solo en lo técnico, sino justamente esto es lo que tiene la realidad virtual o estos otros aspectos de interactividad, que no solamente es aprender el procedimiento técnico específico, sino entender todo el contexto que rodea, y en eso es todo esto de cómo se siente la persona en ese contexto, cómo reacciona ante el riesgo, ante la situación y demás. Entonces, eso implica entender esta empatía con la gente, y eso es algo que, bueno, que me costó desarrollar, no te voy a decir que fue algo natural en mí, pero una vez que uno rompe ciertas barreras de miedos que normalmente uno tiene respecto a estas cosas, digamos, de volverse un poco más vulnerable al comunicarse o al relacionarse, es muy interesante cómo eso te vuelve y te mejora, ¿no? Y tengo un montón de anécdotas de situaciones donde, por ejemplo, siempre cuento con uno de los primeros simuladores lo hicimos para enfermeras, y me acuerdo que vino una enfermera mayor y me tomó del brazo y me agradeció lo que habíamos hecho, porque dice que era la primera vez que se hacía un desarrollo de este tipo para ella, y que las habíamos considerado, porque siempre todo el mundo iba y hacía desarrollos para médicos y no para enfermeras, y eso realmente me movilizó mucho a mí, digamos, o sea, entender que estábamos ayudando a la gente, y que la gente valoraba esa ayuda, para mí también fue muy importante. Y también me pasó más reciente en un proyecto que hicimos en un sector agrícola, que también fuimos a entrenar con altísima tecnología, con un simulador que parecía un simulador de avión, digamos, el nivel de sofisticación que tenía para máquinas agrícolas, al medio del campo en Argentina, y gente que no tenía por ahí estudios ni siquiera primarios terminados, venir y agradecer que habíamos desarrollado esta plataforma y que ellos podían entrenarse de esta forma. Entonces yo creo que este tema de las habilidades blandas es muy importante, porque más allá de que usemos la tecnología es una herramienta que tiene que potenciar nuestras capacidades humanas, digamos. Si no la usamos con ese sentido, la estamos usando mal. Así que yo también te agradezco, Pablo, y vos sos una persona muy empática y que permanentemente usás la tecnología haciendo amplificación de tu empatía. A mí siempre me gusta también interactuar mucho con la audiencia, digamos, en general, y conocer a las personas con las que estamos trabajando, y simplemente establecer ese diálogo. Y generalmente, bueno, cuento las anécdotas de sexología de mi madre, con eso se ríe todo el mundo, y o sea, tengo un montón de anécdotas divertidas de cosas que me pasaron cuando era más joven, y si las asocio por ahí a películas que todo el mundo ha visto, porque como te contaba, hay series modernas de este tema, suelo romper el hielo con eso. Uno de los mayores problemas que tiene tener madre sexóloga es que obviamente se da cuenta de un montón de cosas que por ahí otra madre, por ahí también las otras madres se dan cuenta, pero bueno, vos sabés que mi madre en esos temas está más experimentada. Entonces, bueno, una de las veces invito a una señorita con la que yo estaba tratando de establecer algún tipo de relación. Llegamos a mi casa y mi madre, no me acuerdo los nombres exactos de los libros, pero imagínate que mi padre tenía sobre o sea, la casa de mis padres tiene una mesa grande de comedor, pero tiene como una especie de espejo con
un mueble donde dejan normalmente las llaves del auto, la billetera, cartera, etc. Y mi madre, me parece que andaba leyendo alguno que otro libro y sobre esa mesada, sobre ese mueble, había un par de libros de temas bastante sensibles, por ejemplo, sobre las cuestiones masculinas, digamos, con fotos y cosas bastante llamativas. Entonces imagínate esta chica que viene la primera vez a mi casa, entra y de repente uno sobre ese mueble se ven los 3 libros así de temas, el orgasmo femenino, qué sé yo, los órganos sexuales masculinos y temas por el estilo, pero lo gracioso era lo gráfico que eran los 3 libros, que no recuerdo exactamente los nombres de los libros, pero bueno, realmente fue la cara de esta chica cuando ve los libros, fue bastante incómoda la situación. Y claro, yo habituado a estas cosas no me percaté de inmediato de lo que estaba pasando, pero claro, empecé a ver que esta chica se empezó a poner colorada y se puso muy incómoda, le daba vergüenza obviamente. Cuando yo me di cuenta de que estaban los libros allá arriba y que lo que decían los libros, también me empecé a poner colorado y bueno, ahí le expliqué el tema de la profesión de mi madre y bueno, y con eso después, bueno, fue una anécdota graciosa y de hecho yo ya después de esa experiencia, cada vez que iba alguien a mi casa, avisaba previamente que mi madre era sexóloga y que podíamos encontrar cualquier cosa cuando entráramos en la casa. Y bueno, la verdad que me ha sido útil, no voy a negar que eso también en las relaciones me ha permitido romper el hielo, porque de última nos reímos del tema, pero después pasa a ser un tema más sencillo de abordar. Creo que o sea, a ver, en términos personales hablo, el año ha sido un año complejo y que creo que el 2021 no va a ser tan diferente, creo que también va a ser un año difícil o diferente, pero yo siempre supe encontrarle la vuelta a la diferencia, ¿no? O sea, creo que, bueno, o sea, esto tiene que ver también con mi vida, de que mientras todos decidían por ahí ir a jugar a la pelota, yo decidí ir a jugar con la computadora, y en momentos que la computadora no era algo habitual. Entonces, yo creo que hay que aprender de estas diferencias, de estos cambios que a veces nos tocan. Sé que no es fácil, sé que a veces, bueno, y aquí ha perdido un amigo, un familiar, es difícil, es muy difícil. Eso es algo que tengo la fortuna de no haber tenido que vivir solo, solo he perdido amigos, gente conocida, pero no por suerte no me tocó en la familia. Eh, pero yo creo que estas son oportunidades para reflexionar. Y yo creo que el 2020 nos dio un respiro en algunas cosas, donde veníamos con una velocidad, un ritmo, por ahí donde no tomábamos conciencia, que es lo que por ahí pasa cuando fallece alguien, ¿no? Cuando fallece alguien es como que se detiene el tiempo. Ese día uno se dedica, va al velatorio, va al entierro y demás, pero es como que ese día el tiempo se detuvo. Y después nos damos cuenta que no pasó nada, nos tomamos un día para meditar, para reflexionar, para reordenar, y el mundo siguió y nadie se infartó ni se quedó sin trabajo por tomarse ese día. Entonces yo creo que lo que tenemos que pensar es, justamente Mendoza tiene, tomando esa premisa de qué es lo bueno que te puedo mandar de Mendoza, y bueno, Mendoza es una ciudad más tranquila, no es una gran capital, es una ciudad de escala humana, podemos cruzarla en 20 minutos o en media hora, cruzamos de punta a punta la ciudad y podemos ir caminando a muchos lugares. Entonces yo creo que es posible bajar un cambio, es posible vivir un poco más tranquilos, y creo que eso es lo que por ahí podemos aprender de lo que pasó el 2020 y prepararnos para un gran crecimiento que creo que va a venir y que está empezando a cambiar en el 2021, bueno, que ya está la vacuna, que ya empiezan a activarse las cosas, y que el mundo va a volver a acelerar de nuevo,
y que bueno, tenemos que haber aprovechado este momento para reagruparnos, para mejorar como individuo y bueno, y enfrentar los nuevos desafíos que vendrán en el 21 y en el 22, porque siempre va a haber nuevos desafíos. Y también yo soy muy fanático de la resiliencia. Hay momentos difíciles, a veces hemos estado complicados, todos pasamos un año muy difícil, pero bueno, ya lo pasamos. Ahora hay que ver cómo crecemos a partir de acá. Yo creo que hay que plantarse sin dejar de mirar lo que pasó y sin aprender, o sea, no hay que dejar de aprender del pasado, pero hay que siempre estar mirando el futuro y lo mejor siempre está por venir.